Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. Soy Ariani Sojo y continuamos leyendo la palabra de Dios. Hoy nos encontramos con el capítulo 16, capítulo 17 y capítulo 18 de Segunda de Samuel. Vamos avanzando cada vez más en estas lecturas y estamos aprendiendo, cosas extraordinarias, y yo sé que cada una de nosotras está siendo transformada, fortalecida, renovada a través de la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo y pueda guiarnos a través de su Espíritu Santo, a través de la lectura de hoy. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento te glorificamos, en este momento te exaltamos, damos gloria y honra a tu nombre, porque eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, un Dios poderoso. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Que seas tú, Señor, guiándonos en todo momento. Nos despojamos de todo peso, de toda carga, nos despojamos de toda distracción, de todo lo que quiera desenfocarnos de este momento tan especial. Revélate a nuestra vida, transfórmanos, Señor. Queremos ser renovadas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 16, que es una continuación del capítulo 15, que tenía como título Absalón se subleva contra David. Dice así: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes y 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea suyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo, todos los hombres valientes, estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y aquí sorprendió en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai:
¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Amén. Cuando David preguntó por Mefiboset, Siba aprovechó lo que acertadamente vio una oportunidad para desacreditar a su amo en beneficio propio. A pesar de lo inverosímil que podemos ver en esta explicación, el rey sucumbió ante tan extrema sospecha y respondió precipitadamente. David sube al monte de los olivos. Él iba llorando con la cabeza cubierta y sus pies descalzos. Algunos dicen que en una condición de esclavo o un prisionero, y así también lo hizo el pueblo que lo seguía. La angustia de David era inmensa. Pensar que su propio hijo se rebelaba contra él. La angustia también se dirigía hacia Dios como en penitencia, esperando la benevolencia de Dios dentro de lo que era un castigo divino por el pecado de David. Es ahí donde se encuentra con Siba. Mientras David atravesaba el monte, se encontró primero con Siba y después con Simeí. Ambos estaban relacionados con la familia de Saúl. Recordemos que Siba era el criado de Mefiboset, y vemos aquí, como se los mencionaba, él aprovechó acertadamente la oportunidad de desacreditar a su amo Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, que estaba lisiado de los pies. Siba vino ofreciendo 2 asnos, una cantidad de alimentos y vino para David y su familia. Seguramente él quería congraciarse con David y asegurarse su protección. También interesado por la suerte de Mefiboset, interrogó a Siba acerca de su amo. Siba le aseguró a David que Mefiboset se había quedado en Jerusalén esperanzado en que Israel le devolvería el reino de su padre. Mefiboset se quedó en Jerusalén siendo un hombre cojo de ambos pies, pero resulta dudoso que esperase recibir el reino de parte de Absalón. Eso no me parece tan posible, y es ahí donde vemos cómo él busca beneficiarse, buscar protección. David, interesado por la suerte de Mefiboset, interroga a Siba, y Siba le asegura que él estaba bien. Mefiboset se quedó en Jerusalén. Después de la victoria de David, Mefiboset declaró a David que había sido engañado por su criado, quien lo había dejado abandonado en Jerusalén. Eso lo vamos a ir leyendo más adelante. David no quiso tomar nada de lo que ofrecía Siba. Aún en este momento de necesidad, David mantuvo su dignidad, no queriendo tomar nada de lo que no fuese suyo, especialmente viniendo de uno que trataba de engañar. En ese mismo momento se encuentra con Simeí. También vino al encuentro de David, pero este vino para insultarle. Siendo de la casa de Saúl, Simeí desahogó todo su rencor hacia David. Arrojó piedras a David, quien era protegido por su guardia. Además de esto, Simeí maldijo a David. Y es que estas maldiciones constituían un ataque público a la integridad de David. Y al interpretar la situación como un castigo del Señor por toda la sangre derramada contra la casa de Saúl, no obstante, vemos como aquí el autor reivindica con toda claridad a David por las muertes de Saúl y Jonatán. Abner
e Isboset, creyendo que el Señor había ordenado ese bombardeo de maldiciones porque merecía la reprensión. David parece no haberse molestado por las palabras de Simei, más aún David toma esas palabras como mandadas por Jehová, y David reconocía en su corazón que había sido un hombre de guerra, pero reconocía que había sido culpable de la muerte de Urías. David sentía que aquellas palabras de Simei como el juicio de Dios por sus hechos. En la rebelión de su hijo, David sentía más agudamente el castigo divino. Sin embargo, David esperaba en la misericordia de Dios. No era tiempo de matar. David se sometió a la corrección divina y esperó la misericordia del Señor, aun cuando Simei continuaba siguiéndolo, maldiciéndole y lanzándole piedras y polvo. David muy sabiamente no hizo caso de los insultos de este hombre, y es mejor el que tarda en airarse, mujeres, que el que es fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. David y sus seguidores continuaron su camino hasta llegar a un lugar, probablemente el Jordán, y allí descansaron. Usaí eligió cuidadosamente sus palabras, es decir, evitó usar nombres propios para que fueran manifestaciones sinceras de su lealtad a David como el verdadero rey, pero al mismo tiempo expresaran la arrogancia de Absalón al proclamarse monarca. Y de esta manera Usaí logró incorporarse en el círculo íntimo de Absalón y servir con eficacia por causa de David delante del usurpador Absalón. Y es que Absalón estaba en Jerusalén. Cuando Absalón ya se encontraba ahí en Jerusalén, fue cuando se encontró con Usaí, que él eligió cuidadosamente sus palabras y lo aclamó como rey. Absalón se sorprendió porque esperaba que Usaí estuviese con David. Por eso, ante la pregunta de Absalón, Usaí dio una respuesta sabia. ¿Por qué? Porque él quería servir con eficacia por la causa de David delante de él. Usaí estaría al lado del que eligiere Jehová y todo Israel. Él sabía que mientras no se descubriera que él era espía de David, él podría quedarse con el que tuviese la victoria. Usaí se ganó la confianza de Absalón y pronto comenzaría a trabajar a favor de David. Ahitofel. Un comentario triste era que el consejero Ahitofel era considerado como palabra de Dios. Absalón dependía completamente de la palabra de Ahitofel. David, quien por medio de espías sabía el consejo de Ahitofel, también tomaba en serio aquella palabra, en este caso para defenderse de lo que Absalón haría. Y es que Ahitofel le aconsejó a Absalón volverse aborrecible. En hebreo, baash, hacerse abominable, apestar a David. Y vemos cómo yo digo que un comentario triste, porque Absalón, en lugar de depender del consejo de Dios, dependía del consejo de un hombre. Aunque ya sabemos que todo era estrategia de Ahitofel, vemos cómo él recibe un consejo. El consejo de un sabio es de mucho valor. Desgraciadamente, el consejo de Ahitofel era para destruir y no para edificar. Una vez escuché como un predicador describía a Ahitofel como una bomba a punto de estallar. Ahitofel había almacenado tanto odio y resentimiento que ahora encontraba la oportunidad de vengarse, además de muchas consecuencias que sufrieron. Entonces Absalón, siguiendo el consejo de Ahitofel, se acuesta con las concubinas que guardaban el palacio. El mal consejo no faltó en esta ocasión, como tampoco faltó cuando Amnón buscaba violar a Tamar. El hombre indigno trama
el mal, y sus labios hay como fuego abrasador. Y Ahitofel quedaba en la misma categoría que Jonadab. Absalón tomó las concubinas de David para avergonzar a su padre ante todo el pueblo. Absalón buscaba ganarse más el favor del pueblo mientras más humillaba el prestigio de David. La violación de las concubinas fue un hecho que hizo apestoso, que lo hizo abominable, que tomando la palabra literalmente es así, apestoso ante su padre David. Además de otras consecuencias, esto iba a romper la relación entre padre e hijo, y esto haría que la reconciliación fuera imposible. Marcaría el fin del reinado de David. Cumpliría el juicio divino por el adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urías, e irónicamente convertiría a Absalón en culpable de cometer adulterio, como su padre. Vemos cómo la iniquidad los alcanza, y violación como su hermano Amnón, 10 veces. Absalón siguió el consejo insensato de un hombre, Ahitofel, e incluso lo hizo público. Mujeres, no está mal que pidamos consejo, no está mal, pero nosotras primero tenemos que acercarnos a Dios. Absalón se equivocó, número 1, cuando él decide escuchar solo a Ahitofel. Era considerado como palabra de Dios, pero no era la palabra de Dios. Ahitofel era una persona insensata. No podemos dejarnos llevar por consejos equivocados. Tenemos que aprender a quién escuchamos. Tenemos que pedir consejo a personas sabias. Buscar ese pastor, esa líder, esa pastora que nos puede hablar con sabiduría. Veamos el fruto de la persona. No nos dejemos llevar por personas que tienen su corazón como lo tenía Ahitofel. Lo tenía lleno de odio, lleno de resentimiento. Y lo único que estaba buscando era una oportunidad para vengarse. Muchas veces le prestamos el oído a personas que tienen su corazón lleno de resentimiento, lleno de odio, lleno de dolor, y que obviamente de la abundancia del corazón habla la boca. No van a salir palabras buenas ni correctas que nosotras necesitamos para tomar decisiones correctas. Y eso fue lo que pasó en este caso. Vamos a leer el capítulo 17, donde continúan los consejos de Ahitofel y de Usaí. Dice la palabra de Dios así: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usaí Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con armadura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar,
Y si al principio cayeron algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere diría, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y lo hicieron saber al rey, pero fueron vistos por un joven, el cual hizo saber a Absalom. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano de trillado. Y nada se supo del asunto. Y llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galaadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Gloria a Dios por esta palabra tan hermosa. Bueno, este capítulo 17, evidentemente el enojo y los celos de Absalón hacia su padre se habían convertido en un odio profundo, ya que accedió a que lo asesinaran. Sin embargo, en la providencia de Dios, Absalón pidió una segunda opinión a Usaí, quien aprovechó la oportunidad para cumplir su promesa a David de frustrar el consejo de Ahitofel. Ahitofel se encontraba a favor de Absalón, pero David había
clamado a Dios para que frustrara el consejo de Ahitofel. La oración de David fue contestada por medio de Usaí. El consejo de Ahitofel a Absalón fue muy acertado. Ahitofel deseaba el mismo atacar a David inmediatamente, un ataque inmediato, sorpresivo, y encontraría a David cansado y sin ánimo para pelear. Sería la oportunidad única para que Ahitofel, no Absalón, asesinara a David sin incurrir en la muerte de otros hombres. Absalón quedaría en control sin haber derramado sangre y el pueblo volvería a su alianza hacia Absalón. Usaí, sin embargo, convenció a Jonatán que la manera de Ahitofel no era la mejor para derrotar a David. Sus palabras apelaron al ego de Absalón. Y según el plan de Usaí, Absalón no solo recibiría la gloria de la victoria al asegurarse el trono, sino que también consolidaría su poder, ya que los hombres de todo Israel unirían sus fuerzas bajo su liderazgo y erradicarían a los seguidores de David. Usaí sabía que Absalón era la amenaza real. Era necesario hacerle salir a pelear y exponerlo a la muerte. Absalón no resistiría al ejército que tenía David, que eran adiestrados en la guerra. El tiempo que Absalón tomaría para formar su propio ejército le daría tiempo a David para prepararse para la batalla. Vemos cómo el escritor atribuye claramente a la soberanía de Dios que Absalón rechazara el consejo de Ahitofel. El plan de Yahvé de frustrar ese consejo y hacer venir el mal sobre Absalón era perfecto. El consejo de Usaí procuraba dar a David el tiempo suficiente para organizar su defensa. Vemos aquí toda una red de inteligencia que se puso en marcha cuando Usaí salió de la presencia de Absalón. Funcionó prácticamente a la perfección. El Señor utilizó a 2 mujeres anónimas para entregarle discretamente información a David y proteger a los otros mensajeros. Usaí envió a David la información de los planes de Absalón, aconsejándole que cruzara inmediatamente el Jordán, y cuando David recibió la información, este no vaciló en obedecer a Usaí. David y sus hombres caminaron toda la noche hasta el amanecer. David supo escuchar el consejo de Usaí y lo obedeció. Aún el rey necesitaba escuchar el consejo de su sabio consejero. David cruzó el Jordán en fe, esperando a Jehová. Sabiendo que la línea de acción de Absalón fracasaría y que cuando regresara David sería indudablemente ejecutado por traición, Ahitofel se quita la vida. Vemos el suicidio de Ahitofel demasiado triste. Ahitofel había vivido siendo víctima de su propio egoísmo. Y es que, mujeres, el egoísmo produce orgullo y envidia. El egoísmo produce desobediencia a la ley de Dios. El egoísmo produce rebeldía. El egoísmo produce infelicidad, amargura y desilusión. El egoísmo produce egolatría. Y es que elevar el ego a la posición de Dios, el egoísmo no da lugar al amor de Dios, ni al amor al prójimo, ni aún al amor a sí mismo. El egoísmo se odia a sí mismo porque hace de su ego su Dios. Ahitofel estaba carcomido por el egoísmo. Su egoísmo lo había llenado de amargura, de resentimiento. Ahitofel no aceptaba el éxito de David, sino que lo consideraba una amenaza para sí mismo. El egoísmo había demolido en Ahitofel toda base para estar contento consigo mismo. El deseo de destruir a David se volvió su motivación para vivir. Cuando Ahitofel no pudo conseguir su deseo, no le quedó otro motivo para vivir. No pudiendo destruir a David, se destruyó a sí mismo. Y es que el egoísmo es poner el ego como base de toda la existencia. Y yo creo que esta es una filosofía que domina mucho la actualidad y que ha dominado por muchísimos tiempos. Los efectos del egoísmo han causado más estragos en la sociedad
siendo que las personas sucumben a un gran número de crisis, de problemas al encontrarse solas y vacías en medio de una sociedad que basa todo en el ego, en la felicidad, en la satisfacción. Y eso es totalmente una crisis moderna. La falta de contentamiento. Vemos la depresión, vemos los suicidios, la infelicidad, los abusos, los homicidios, todo eso a raíz del egoísmo. Solamente Dios puede ser la base de nuestra existencia. Solamente Dios puede ser la fuente real de nuestro contentamiento en nuestra vida. Y es que este contentamiento se encuentra cuando Dios es la base de nuestra existencia, de nuestra adoración, de nuestro compañerismo. Es la base de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Mujeres, tenemos que ver en nuestro interior y afirmar esta verdad. Sin Dios no somos nada. Dios es la fuente de nuestra vida. Y así muchas veces dejamos que la vanidad, que la pobreza, la enfermedad, la perversidad, la corrupción tomen el control de nuestra vida. Y es que en ninguna otra parte sino en Dios hay verdadera sabiduría, hay verdadera firmeza, hay virtud, hay abundancia, hay pureza, hay justicia. Solamente en Él. Tenemos que descansar en la grandeza de Dios. Vamos ahora a leer la muerte de Absalón. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y David envió al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey le dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100, de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e hizo Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encima, y se le enredó la cabeza en la encima, y Absalón quedó suspendido sobre el cielo y la tierra. Y el mulo que iba pasó delante. Volviéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, porque al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió
de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual era en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos miró y vio a uno de los que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya otro que corría, y dio voces al atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y él dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el de correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado su mano contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿y el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, a mí tu siervo, mas no sé qué era. El rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces le dijo al etíope: ¿y el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Amén. Wow, qué capítulo más conmovedor, porque Absalón era el hijo de David. David era un padre, y David expresó su preocupación por el trato que recibiría su hijo, y habló como un padre que todavía amaba a pesar del espíritu rebelde de este joven. David lo amaba, y en estas expresiones vemos cómo él lo amaba. Pero vamos a empezar a estudiar el capítulo desde el principio. Vemos cómo David pasó revista y organizó a la gente que seguía para la batalla. David se hizo cargo, como lo había hecho en días anteriores. En los últimos años su vida había estado caracterizada por la indecisión y esta parálisis moral que tenía, y ahora comenzaba a hacerse cargo y a cumplir con su deber. El bosque de Efraín era un área desértica y montañosa en la vecindad de Mahanaim. El terreno cobró más víctimas que la batalla. La mención de las ramas espesas del árbol más la descripción anterior
de la longitud y el peso del cabello que leíamos en el capítulo 14, versículo 26, contribuyen a la interpretación común de que Absalón fue arrancado del mulo y quedó colgado de una rama por su cabellera. En un principio, los hombres de David no rescataron a Absalón ni lo dañaron, sino que lo dejaron suspendido en el árbol. Al sofocar con éxito la rebelión, Joab en persona, acompañado de sus 10 escuderos, mató y enterró a Absalón. Con su muerte, el príncipe fue privado de toda gloria y al padre se le impidió ver el cuerpo de su hijo. Los hijos de David, Amnón y Absalón, murieron de manera violenta a causa de los pecados de David. En parte, la pena de David debe haber obedecido a la conciencia de que sus pecados mataron a sus hijos. David se dio cuenta de que él en parte era el responsable de la muerte de Absalón. Natán el profeta había dicho que debido a que mató a Urías, sus propios hijos se rebelarían en su contra. David estaba enojado con Joab y con sus oficiales por matar a Absalón en contra de sus deseos. David amaba profundamente a su hijo, aun cuando Absalón no lo merecía. Hubiese sido más bondadoso y amoroso lidiar con el ego descontrolado de Absalón cuando era más joven. Ahimaas estaba ansioso por darle las nuevas, que es llevar noticias buenas o alegrar un informe de la liberación de Dios, pero Joab sabía que David no consideraba que la muerte de su hijo fuera una buena noticia. En 2 ocasiones ya había ejecutado a mensajeros portadores de informes semejantes. Sabiamente, Joab envió a un sirviente extranjero en su lugar y sin duda esperaba que Ahimaas no lo aventajara cuando se le permitió seguirlo. El etíope confirmó los peores temores del rey. No había perdido la batalla por el reino, pero su hijo había sido asesinado en el proceso. Cuando David es informado de esta muerte, la muerte de Absalón, David lloró mucho por Absalón. David se estremeció por la muerte de su hijo. Y aunque Absalón fue su enemigo, David lo amó siempre como su hijo. David subió a la sala que estaba encima de la puerta. Esta se encontraba dentro del muro de la ciudad y ahí lloró. Tanto era el dolor de David que él mismo deseaba haber muerto en lugar de Absalón. David nunca dejó de amar a Absalón a pesar de todo lo que Absalón hizo en contra de él. Mujeres, así es el amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios hacia cada una de nosotras. Su amor permanece fiel aun cuando nosotras nos volvemos enemigas de Dios a causa del pecado. Y así como David deseaba morir en lugar de su hijo, Dios se encarnó y murió en una cruz por la humanidad para proveer salvación a una humanidad perdida. Aun cuando las personas una y otra vez deciden permanecer en un estado de enemistad con Dios, aun cuando nosotras una y otra vez escogemos la muerte en lugar de la vida, trayendo sobre nosotras mismas condenación eterna de parte de Dios, aún Dios continúa amándonos, como David después de someter a Absalón a la derrota y el castigo. David lo siguió amando. Así Dios nos sigue amando a cada una de nosotras porque somos sus hijas. David estaba triste como padre y se olvidó que era el rey, que su pueblo necesitaba sus palabras de aliento. El pueblo no pudo regocijarse en la victoria por el dolor que David expresaba por Absalón. Vamos a leer más adelante cómo el pueblo entra a escondidas a la ciudad. No se dice cuánto tiempo David estuvo llorando por Absalón, pero Joab se vio obligado a ir a la casa de David para sacarlo de su agonía y recordarle que su pueblo esperaba ser recibido de parte de su rey.
Joab reprende a David por amar más a Absalón que a sus oficiales que habían expuesto sus vidas por David. ¿Cómo era posible que David aborreciera a los que habían salvado su reino? Y esto lo vamos a leer más adelante en el capítulo 19, las palabras de Joab, que no van a ser del todo cierto, ya que David no aborrecía a sus oficiales. La expresión de su dolor por Absalón no era muestra del desprecio por sus soldados. David estaba dolido porque la gente no entendía cómo él podía seguir amando a Absalón. Se malinterpretó la actitud de David como un desprecio para los siervos de David. Sin embargo, David necesitaba salir de su agonía. Necesitaba estas amenazas de Joab. Solo así pudo David enfrentar la realidad y hablar como rey otra vez a su pueblo. Eso lo leeremos más adelante, pero nos muestra el dolor que él tenía como padre. Mucho que reflexionar, mucho que aprender, mujeres, pero definitivamente vemos una vez más el amor de Dios. El amor de Dios, ese amor que sobrepasa definitivamente nuestro entendimiento humano. Si nos hemos alejado de Dios, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de buscarlo en intimidad, si hemos dejado de adorarlo, si le hemos quitado del trono de nuestro corazón, permitámosle que Él vuelva a nuestra vida, abrámosle nuestro corazón nuevamente, dejemos que Él trabaje en nosotras, pidámosle perdón, busquémoslo con un corazón humilde, arrepentido. Él quiere amarnos, Él quiere consolarnos, Él quiere sanarnos. Las bendigo, mujeres de Dios, mujeres y su palabra, sigamos creyendo, sigamos perseverando.